Y bueno, vamos a empezar a ver un tema muy importante. Yo tengo mi libro. Y es la parte de funciones. Este es el tema, funciones. Y el tema en general es funciones y notación. Y notación de funciones. Y notación de funciones. Bueno. Miren pues. Entonces, la definición es la siguiente. Vamos a colocar acá la definición. Vamos a escribir acá definición. Definición. Entonces dice, una función de un conjunto X en un conjunto Y, de un conjunto Y, es una regla de correspondencia que le asigna a cada elemento y vamos a colocar una X pero minúscula. Esta X que acaba de escribir es minúscula, dice en, y en la otra X es una X mayúscula. En una X dice 1 y solo 1 y solo 1, un elemento, y vamos a colocar una Y minúscula. Una Y minúscula dice en, y esta otra es una Y mayúscula. En Y, punto y seguido, dice en, perdón, dice el, pero no es en, el, dice el conjunto, esta es una X mayúscula, el conjunto X se llama dominio. Se llama dominio de la función. Se llama dominio de la función. Ese es el concepto, esa es la definición de funciones. Voy a tratar de explicar acá esto que acaba de escribir. Entonces, sugiero, si hago una pregunta, por favor, alguien me contesta o me responda, por favor. Gracias por tener desactivados los micrófonos. Les agradezco mucho. El que no pueda ingresar, pues, que me escriba por el Facebook. Entonces, miren, pues dice, una función, esto es un poquito complicado de explicar. Miren, es fácil dibujar una función, o sea, una gráfica. Hacer una gráfica me da la ecuación, ya vimos cómo se construyen las ecuaciones, ya vimos cómo una recta es paralela, una recta es perpendicular o tiene un ángulo recto. Ya vimos las ecuaciones de la circunferencia. Eso es más sencillo que esto. Esto es aquí donde muchas veces no se logra entender. Y voy a tratar de ser más claro posible, y si hubiese una duda, no importa. Por eso es que
les escribí en el grupo que necesitamos por lo menos 2 horas para esto y salir de esto porque lamentablemente no todos están acá. Pero sí, gracias a Dios que estoy grabando esta clase y vamos a publicarla para que ellos logren entender. Bueno, entonces dice, una función de un conjunto X, cuando dice un conjunto X, quiere decir que me está hablando de un conjunto llamado X. No sé si nos recordamos en lógica. En lógica vimos esta clase de conjuntos. Dice, sí, en un conjunto Y, o sea que va a haber otro conjunto Y. Estas letras que ustedes ven acá son las letras mayúsculas que les mencioné acá, tanto esta como esta. Y dice, profe, sí, dígame. Una pregunta, ahí no es donde en los conjuntos tienen puntitos adentro, si a veces se unen por líneas, a veces una línea va a un punto, a veces van rectas. Exactamente, es lo mismo. Es lo mismo. Pero fíjese que cuando a usted le enseñaron en básico, me imagino, o vimos un poquito en lógica, hasta ahí nada más se quedó. Eso se quedó por encima. Es como decirle, esta es la profundidad, o sea, este es el rostro de, por ejemplo, de un lago, o por ejemplo, hablemos del mar. Y si mucho usted logró llegar hasta acá, solo a esta profundidad. Pero ahora con este concepto, nosotros vamos a llegar hasta el fondo. Porque esto es un poquito muy complejo, o sea, muy difícil de entender. Si no se explica bien esto, cuando entremos, y eso espero en Dios, que cuando entremos a la mate superior, al cálculo diferencial o integral, usted no va a entender esto. Y lamentablemente, cuando a mí me enseñaron funciones, no me lo enseñaron tal como se lo voy a enseñar ahorita. Por eso es que cuando ya empecé a ver, por ejemplo, cuando me decían a mí, estoy hablando un poquito de mate superior, esta integral dice, y decía x al cuadrado de dx, yo me quedaba en la luna, ¿por qué eso? O sea, decía, ¿y eso por qué? ¿Y qué representa x al cuadrado? Eso es lo que yo no entendía. Pero porque yo estaba mal en funciones y notación de funciones. Vuelvo a repetirle. Fácil es evaluar una función graficable es fácil, pero realmente qué representa una función es otra cosa. No sé si me doy a entender en este caso, chica. Sí, profe. Vale. Sí, aquí van a haber elementos. Entonces, vuelvo a repetir, acá dice, la definición dice, una función de un conjunto X, o sea, el conjunto X, este es el conjunto X, por eso este es mayúscula. En un conjunto Y, este es otro conjunto, hasta aquí me quedé. Dice, es una regla de correspondencia. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de correspondencia, por ejemplo, si usted dice buenos días a una persona, usted espera que le saluden también. A eso se le llama correspondencia. O por ejemplo, Que corresponde su amor por mí, profe. estamos hablando de las cosas que realmente se entienden en la vida cotidiana. Por ejemplo, si usted demuestra, por ejemplo, cierto aprecio a una persona, usted también desea esa misma correspondencia, ¿sí o no? Confirmo. Vale. A eso se le llama correspondencia. Entonces dice que le asigna a cada elemento, aquí, palabra elemento, cuando hablamos de elemento, son los elementos que van a ir dentro de esto. Por ejemplo, yo digo acá, 2, no, vamos a hacer un poquito más simple. Vamos a colocar acá, 1, 2, 3, 4. Vale. Dice a cada elemento de X. Ahora, esta X minúscula son los valores que están dentro de este conjunto X mayúscula. Y dice en X, o sea, esto es la unión de elementos de esto con esto. Dice 1. Y solo un elemento Y, o sea, ahora yo necesito los otros elementos acá. Por ejemplo, aquí voy a colocar 1.
Voy a colocar 4, 9 y aquí 16. Vale. Entonces, los elementos de Y serían estos. Vean, que tenemos acá. En el conjunto Y. Dice, el conjunto X, o sea, está hablando de esto, se llama dominio. O sea, todos estos elementos se llaman dominio. Y los otros elementos se llaman contradominio. En otras palabras, los elementos de esto le vamos a llamar dominio de la función. ¿Y cuál es el dominio de la función? En este caso es 1, 2, 3 y 4. Y los otros elementos se llaman contradominio. Contradominio de la función. Vean, ¿qué son estos elementos? No sé si hay alguna duda hasta el momento, chicos, chicas. ¿No hay duda? Seguimos. No, profe. Bueno, ¿qué dice el resto? Miren, necesito que sí, en este caso, sí me respondan. Porque si no, no le van a teacher, lograr todo está entender. bien. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Gracias, gracias por responder. ¿Alguien más por ahí? Sí, profe, todo está entendido. Va, muy bien, gracias. Gracias, gracias. Qué raro que no está molestando hoy Marilyn, teacher. No, yo creo que, a ver si no, mejor no lo digo porque estamos grabando. Eso lo hablamos luego. Eso lo Por eso hablamos es que no molesta, ¿verdad, profe? ¿Qué manda? Por eso es que no molesta, porque estamos grabando. Sí. Sí. Vale. Entonces, miren, pues, chicos. Voy a hacerlo de otra manera, pero antes de pasar al la siguiente definición, yo quiero que esto quede bien claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando 1, 2, 3 y 4 con 1, 4, 9 y 16? ¿Qué sucedió ahí? O sea, yo no Cuadrados. puse estos valores. Son los cuadrados de cada número que está en el ¿Son los dominio. cuadrados de cuál? Del dominio. Del dominio. Muy bien. Entonces, muy bien, yo puedo decir que los elementos del conjunto X tienen esta propiedad. Entonces, yo puedo decir los elementos, voy a poner esta S, no esta S muy grande. Los elementos del conjunto X mayúscula están elevados al cuadrado. ¿Vean? Muy bien. Sí, porque si elevo 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, y 3 al cuadrado es 9, y 4 al cuadrado es 16. ¿Estamos bien o no? Sí. Va. Muy bien. Lo siento. Va. Miren, pues. Entonces, por lo tanto, su regla de correspondencia queda de esta manera. El 1 con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9 y el 4 con el 16. A esa regla de correspondencia se le llama de 1 a 1, porque exactamente hay un elemento enlazado con un elemento, este elemento con otro elemento, este elemento con otro elemento y este elemento con este elemento.
Por eso se llama correspondencia de 1 a 1. ¿Estamos bien? Sí. Vale. Vamos a ver entonces. No sé si ya podemos borrarlo de arriba. Ya, profe. Bueno, Ya, profe. miren pues. Ahora, aquí es la parte importante. Y vuelvo a repetir que esto es muy importante para ustedes. Yo creo que ya puedo borrar eso también, ¿verdad? Voy a hacer una media gráfica, porque si no me va a dar mucho tiempo. Lástima, no preparé la cañonera. La cañonera es un poquito más fácil. Entonces, fíjense pues. ¿Qué sucede si nosotros graficamos, por ejemplo, la función? ¿Se acuerdan cómo era esa función? No nos recordamos. Si no nos recordamos, bueno, tratemos de hacer un plano cartesiano por ahí, chicos, chicas, por favor. Voy a hacer uno acá. Y aquí viene la parte más importante de este tema, o de la definición. Entonces aquí vamos a colocar 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá tenemos, vamos a hacerlo acá, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a dejarlo hasta 10. De 2 en 2 nos vamos a ir. Y acá de 1 a 4 y de 1 menos 4 abajo, no. A ver, ¿cómo graficábamos? ¿Cómo graficábamos nosotros esta función? Esta que está acá. Recordemos, para graficar esa función, nosotros hacíamos una tablita. Miren, hacíamos una tablita o una forma tabular, que a la primera columna le voy a llamar los valores de X, que anteriormente dijimos que era el dominio. Y la otra columna es contradominio. Vale. Y en los valores de X, empiezo como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Vale. Como vi en alguna ocasión que una maestra por ahí hizo, mire, pues, hizo una cierta estrategia por ahí, la voy a aplicar acá. No voy a decir su nombre porque si no me complica la vida. Una maestra. Sí. Aguante la casaca. Salón 7. Y no quiero decir su nombre porque puede haber que mire este video. Entonces, miren, acá vamos a ver el proceso. Acá es x al cuadrado y aquí va a ser el valor de y. Entonces, acá colocamos menos 3 al cuadrado
Y acá, menos 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, Profe, 2 al cuadrado, ¿qué manda? disculpe que lo interrumpa, hijo. Fíjese que Julio me acaba de mandar un mensaje y me dice que si hace favor de disculparlo, pero que ahorita él no tiene internet para poder conectarse a la clase. Ok, de todas maneras, dígale que vamos a subir el video. Ah, muy bien. Vale, gracias. Gracias. Vale. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Menos 9. No, es Ah, no, es 9. 9, es 9, es 9, es 9 9. positivo. 9 positivo. Todos salen en positivo. Perdón, profe. ¿Por qué estará así? Marilyn, No por favor, sé. responda. Le afectó la clase de cuarto. De cuarto, ¿verdad? Mucho. No, profe, va a subir el video. Ay, no. Vale, menos 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces acá cambiamos porque este es el dominio. Vale, aquí es donde nos va a servir la gráfica. Entonces, cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Vale 9, o sea, está por aquí, ¿verdad que sí? Vamos a verlo acá. Profe, eso no es una concava de, no me recuerdo qué. Concava hacia arriba. Ajá, Así una es. parábola. Sí, porque va a tomar esta figura de acá. Ahorita lo vamos a ver. Miren, pues. Vean. Es aquí donde, aquí voy a fundamentar muchas cosas que la verdad no en funciones. Y eso platicaba con un colega y me decía, porque estábamos ya nos quedan 10 minutos. Entonces me decía, ¿y qué estás viendo? Es que lo que pasa es que ya me toca un tema de funciones y enseñar funciones no es fácil. Entonces me decía, tienes toda la razón, me dijo. A mí ese tema es el que más me cuesta que ellos entiendan. Entonces, por eso es que estoy tomando esta modalidad. Entonces, cuando x vale menos 3, y vale 9. O sea, cuando x vale menos 3, y va a estar por acá, aproximadamente acá. Más o menos por aquí. En dirección. Ahí está el primer punto. Cuando x vale menos 2, vean, y vale 4. O sea, aproximadamente por acá, vean. Ahí va a estar nuestro punto. Cuando x vale menos 1, y vale 1. O sea, por acá, vean. Por aquí está el 1. Y cuando x vale 0, y vale 0. O sea que esto va a estar en el origen, vean. Va a ser en el origen. Cuando x vale 1, y vale 1. O sea que el punto va a estar por acá. Cuando x vale 2, x vale 2, y vale 4. Nuevamente por acá, más o menos por acá el punto, vean, 4 y 2. Cuando x vale 3, y vale 9. Subo acá, donde va a estar 9, más o menos por aquí. Va a estar el punto. Y entonces, ¿cómo va a estar nuestra figura? O nuestra gráfica va a tener este comportamiento. Miren. Bueno, esa es nuestra gráfica. Entonces, ¿quién es el dominio? El dominio son todos estos valores que usted va a tener en el eje X. ¿Y quién es el contradominio? Van a estar representados en el eje Y. Por eso, miren pues, por eso es que acá, si el dominio vale 1, subo yo acá, miren, subo acá. ¿Y cuál sería su contradominio? Va a ser 1. Por eso es que acá tengo 1 con 1. ¿Vean? Pero en los temas más avanzados como cálculo superior,
o la matemática superior, esto es muy fundamental para poder entenderlo. Por ejemplo, entre 1 y 2 hay un número. Si yo levanto este número acá, o sea, esto de acá, entonces voy a tener un contradominio que estaría ubicado en este punto. Miren, y es donde yo no sé qué punto sería. Tenía que evaluarlo. Para eso, podría hacer una tablita acá. No sé si se ve el verde. Un poquito. Vamos a ver. No mucho, profe. Va, vamos acá. Va, por ejemplo. Vuelvo a repetir. ¿Qué número es este? Un medio no. No, un medio es de acá hacia acá. ¿Qué número Dos es ese? medios. No, dos medios es uno. Usted me está diciendo dos medios. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Va. ¿Qué número sería ahí? Eso es lo que quiero que piensen. ¿Qué número es ese? ¿3 medios? Sí, sí, sí. Ahí sí, porque tenemos, miren, porque tenemos aquí un medio, más un medio, más un medio. O sea, Va a ser tendríamos 3 medios. 3 medios. Si usted lo divide en la calculadora, es 1.5. 1.5. Entonces, si yo asigno 1.5 y acá tengo el valor de x al cuadrado, y aquí me va a dar el valor. Entonces, 1.5 al cuadrado, ¿cuánto es? 2.25. Ah, entonces, este punto que usted ve acá es 2.25. Miren. ¿Vamos entendiendo esto? No, ¿O estamos... La verdad, profe, ya me estoy perdiendo. Ya se está perdiendo. A ver, ¿dónde se perdió? ¿Por qué tenemos que sacar el 1.5? Ah, mire pues, lo que le estoy mostrando a usted es lo siguiente. Mire pues, lo que le estoy mostrando a usted es lo siguiente. ¿Verdad que aquí es donde se complica la cuestión? Se complica un poco. Fíjese pues, lo que le estoy diciendo a usted es que, por ejemplo, si yo tomo este valor, entonces el dominio se va a mover. O sea, voy a tener otro valor distinto a los que ya tengo acá. No sé si me doy a entender. Más o menos. Mire pues. Con profe. No tenga pena. No tenga. Por eso le digo, este tema sí es un poquito complicado. O sea, vuelvo a repetir, hacer esto es fácil, pero ya meterme realmente a estudiar una función es otra cosa. Y es aquí donde realmente me debe interesar tanto a mí como a usted, que usted debe, miren, si se corta la señal que tenemos, que 3 minutos, yo voy a ir a comer algo y cuando regrese ya voy a, estén pendientes ahí por favor del enlace, ¿de acuerdo? Va, miren pues, por ejemplo, si yo decido moverme ahora hacia acá, hasta este punto, miren pues, hasta ese punto, quiere decir que este punto se va a mover en línea recta hacia arriba, vean, hacia acá, respetando donde está la función. ¿Qué función? X al cuadrado. Por lo tanto, si este es el dominio, entonces su contradominio va a estar señalado exactamente por acá, en esta línea. No sé si me doy a entender en ese caso. Sí. Vale. Entonces, ¿qué número está acá? Estoy cabal entre 2 y 3, estoy al centro. 5 medios. 5 medios, que eso equivale, muy bien, que eso 2.5. equivale, miren, que eso equivale a 2.5, ¿sí o no? Sí. Vale, entonces viene usted y 2.5 al cuadrado. ¿Cuánto es 2.5 al cuadrado? 6.25. A 6.25. Quiere decir que su contradominio es 6.25, que es este punto que señalé a través de la gráfica. Ahí solo trata de decirnos de que por decirte así,
en donde tienen que cruzar el punto de 2.5 va a ser en Y 6.25. Exactamente. Lo que quiero dar a entender en este caso es lo siguiente, que cuando yo me mueva, cuando usted se mueva, nos movamos o nos hacen que nos movamos en el dominio, entonces el contradominio va a tener otro valor diferente a los que vamos a tener acá. Ah, ya entendí. Ya. Ya, va. Pero, realmente, hagamos otra cuestión acá. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo me quiero mover hasta acá, miren? ¿Qué sucede? ¿Qué número sería acá? 4 medios. Vamos a ver. No, porque 4 medios es 2. 5 7 medios. medios no. 5 medios. A ver, de aquí para acá tengo 2 medios, ¿verdad que sí? Ujú, Y de aquí para acá otros 2 medios. ujú. De aquí 7 para acá medios. tengo 6 medios. 7 medios. Ah, serían 7 medios. Pero 7 medios A equivale 3.5. muy bien, a 3.5. Yo dije ¿Cuánto 7 es? medios y no me Pero es escucharon. menos 3.5. Menos 3.5 al cuadrado, ¿cuánto es? 9.25. 12.25. 11 o 9. 12.25. 12.25. Vamos a ver esto. Tenemos Sí. 12.25. Muy bien.